Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de la gestión de la distribución física internacional. El grupo está conformado por Leonardo Cardona, Jainer Morales y Marlene Martínez. Entonces, hablando de todo lo que tiene que ver con los fundamentos del transporte internacional, hoy hablaremos de la unitarización y el contenedor. Como punto 2, lecciones de la crisis de contenedores. Punto 3, estrategias del cubitaje y el flete. Cuarto, las estrategias de los costos Incoterms, DDP. Quinto, la DFI como ventaja competitiva. Bien, entonces cuando hablamos de unitarización de la carga, el concepto de importancia, digamos que la unitarización de la carga es un proceso de agrupar y ordenar mercancías o bultos individuales en unidades de cargas mayores, como pallets, contenedores, con el fin de facilitar su manipulación, alisamiento, transporte, asegurando la integridad pues, de todos los productos. En cuanto hablamos de la importancia en el transporte de las mercancías, entonces hablamos de varios puntos. Hablamos de la eficiencia en la manipulación y la carga, entonces quiere decir que esto reduce el número de operaciones de carga y descarga, ya que se mueven grandes volúmenes de una sola vez, disminuyendo el tiempo de espera, digamos que en las terminales y en los puertos. Hablamos también de la reducción de costos, que es muy importante porque esto disminuye la mano de obra necesaria en los tiempos de operación y lo que se traduce, digamos, lo que en menores costos logísticos. Seguridad de la mercancía, al estar, digamos que agrupada y asegurada la carga, es menos susceptible a daños, hurtos, pérdidas durante la manipulación y el tránsito. Optimización del espacio, digamos que cuando hablamos de optimización del espacio, decimos que permite un mejor aprovechamiento de la capacidad de los vehículos de transporte, ya sean buques, aviones o camiones, maximizando la ocupación, digamos que volumétrica. Cuando hablamos de trazabilidad, que esto facilita la identificación y el seguimiento de la carga unitarizada a lo largo de la cadena de suministro. Bien, también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los contenedores, de la unitarización de la carga y la importancia de esta. Entonces, digamos que los contenedores son una herramienta de unitarización por excelencia en el comercio marítimo y el aéreo moderno, y su importancia radica en tres puntos grandes: estandarización, proyección externa, economía de escalas. Entonces, cuando hablamos de la estandarización, decimos que han permitido la creación de un sistema de transporte intermodal estandarizado a nivel global, perdón, facilitando la transferencia de carga entre distintos modos de transporte sin necesidad de manipular la carga en su interior. Cuando hablamos de protección externa, entonces decimos que ofrecen una estructura robusta que protege la carga contra el clima y daños físicos, además de, digamos, de ser sensibles a lo que previene robos, manipulaciones y ingresos no autorizados. Cuando hablamos de economía de escala, decimos que su uso masivo permitió o permite la implementación de buques portacontenedores gigantes, lo que, digamos, que ha reducido drásticamente los costos de flete por cada unidad enviada. Tenemos varios tipos de contenedores, tenemos contenedores, digamos, que son marítimos y aéreos, y algunos tienen sus características y sus usos. Entonces voy a hablarles, digamos, que de uno que es el Dri-Van estándar, que es de 20 por 20. Su modo de transporte es marítimo terrestre, y sus principales características es que es hermético, cerrado y sin ventilación, el más común y el más usado, y los usos comunes es para carga seca general, cajas o pales, maquinarias y materias primas. Bien, ese es como uno de los ejemplos de este. Cuando hablamos de embalajes, entonces hablamos del concepto de importancia de los embalajes. Entonces, cuando hablamos de embalajes se refiere a todos los materiales, procedimientos, métodos utilizados para condicionar, presentar, proteger, manipular, almacenar y transportar mercancías desde su lugar de origen hasta un lugar final. Ahí hablamos que el embalaje primario, tenemos tres características ahí, o se clasifican en embalaje primario, embalaje secundario y embalaje terciario. Cuando hablamos del primario, hablamos en contacto, o el que está a contacto con el producto, ejemplo, digamos, una botella de vino. Cuando hablamos de un embalaje secundario, es este que agrupa varios envases primarios, que es la caja de cartón, donde voy a agrupar, digamos, 6 botellas de vino, como les decía anteriormente. Cuando hablamos de un terciario, es el embalaje final que agrupa y protege toda la mercancía del transporte, entonces la caja que contiene varias cajas secundarias y se coloca, digamos, que en un palé o una estiba, que nosotros llamamos como tal. Cuando hablamos de la importancia en el transporte de las mercancías, entonces hablamos de conservación, manipulación e identificación, cumplimiento normativo y todo lo que tiene que ver con marketing y distribución. La protección y conservación, cuando hablamos de esta, es que su función primordial es proteger el producto de daños, digamos, mecánicos, golpes, vibraciones y climáticos, que es humedad, temperatura y todo lo que tiene que ver con biológicos. Cuando hablamos de manipulación e identificación, entonces decimos que este provee la forma y superficie adecuada para que la carga pueda ser manipulada de forma eficiente y segura, además de llevar marcas e instrucciones necesarias que en su correcta manipulación, que ya sea que la pegamos directamente en las cajas para que las personas pues obviamente tengan una visual y no tengan que destapar toda la mercancía. Cuando hablamos de cumplimiento normativo para el transporte internacional, especialmente de mercancías peligrosas, el embalaje debe cumplir, digamos, que estrictas normas de seguridad y regulaciones como la IATA, que es para todo lo que tiene que ver con aéreo, OMI para todo lo que tiene que ver para marítimo. Marketing y distribución, entonces hablamos que aunque secundario, todo lo secundario en DFI, el embalaje y el nivel primario secundario juega un rol de presentación y diferenciación del producto, y esto es, pues, digamos, que del producto que va a ponerse en venta. Bien. Ok, bueno, entonces tenemos después de esto el gran desafío que se presentó por la crisis de todo el tema del COVID, que fue crisis del 2020 al 2022, y pues fue también conocida como la crisis de los contenedores. Entonces, bueno, en primer lugar está el origen del problema, que causó un desequilibrio global de contenedores, acumulación en todo el tema de Asia y todo el tema del occidente, cierres portuarios pues por el tema del COVID. Esto trajo consigo impacto económico, fletes marítimos altos, interrupción
reducción en la producción por falta de insumos y pues como tal se tuvo una conclusión estratégica y se evidenció que la excesiva dependencia de rutas extensas y vulnerabilidad del modelo de Just Time y también se tuvo el tema de la distribución física internacional, que es un factor de riesgo geopolítico y económico. Entonces, bueno, la crisis logística global que se desató en el año 2020 al año 2022 y aún todavía siguen como habiendo secuelas de esta crisis y fue un punto de quiebre pues para todo el tema logístico a nivel global y pues para todo el tema de la distribución física. Lo que comenzó como una emergencia sanitaria rápidamente se convirtió en una crisis estructural de comercio global, pues porque como lo mencionaba, el tema de que los contenedores se quedaran represados porque estaban los puertos cerrados en Asia y no podían circular. Pues como en frecuencia como se hacen, pues las mercancías no podían salir de los países ni ingresar y esto pues produjo como tal una recesión económica o varias afectaciones económicas, produjo un desequilibrio de flujo de contenedores y a esto pues también le sumamos los cierres de los puertos que después de que se acabó como tal la pandemia, hubieron como rebrotes, entonces volvían y cerraban los puertos y volvía a haber como esa escasez de contenedores, entonces lo que hacía era que los fletes marítimos aumentaran muchísimo. Estamos hablando de que un flete normalmente vale entre 1.500, 2.500 por máximo 3.000 de un tránsito de China a Colombia, pero para este tema de cuando pasó lo de los contenedores, los fletes fácilmente podrían valer 5.000, 6.000 dólares, pues por todo el tema de lo que implicaba traer un contenedor. Bueno, después tenemos todo el tema de hacia las cadenas de suministro resilientes y pues allí encontramos todo lo que tiene que ver como cómo era antes de la pandemia el panorama de las empresas que comenzaron a rediseñar sus cadenas de suministro con un enfoque claro pues a la resiliencia. El primer cambio fue el abandono del modelo Just Time, implicando mantener inventarios de seguridad, también conocidos como buffer stocks, o para garantizar la continuidad operativa ante nuevas disrupciones o nuevas crisis que se pudieran presentar. En segundo lugar, se implementaron estrategias de diversificación geográfica, como lo es el conocido nearshoring, que es trasladar la producción a países cercanos, o el reshoring, que es retornar la producción al país de origen. Estas alternativas se convirtieron en una solución viable para reducir la dependencia de rutas marítimas extensas y minimizar los riesgos logísticos y pues también los costos logísticos. Otro aspecto fundamental fue el aseguramiento de la capacidad. Las empresas comenzaron a negociar contratos de evitando la volatilidad del mercado. Algunas corporaciones como Walmart o Home Depot incluso fletaron sus propios buques, logrando un control sobre pues, los envíos y que no hubiera como tal esa fluctuación y como ese impacto grave. En resumen, pues la prioridad ya no es el costo mínimo, sino la capacidad de resistir, adaptarse y recuperarse pues a nuevos desafíos que se pueden presentar en este entorno tan cambiante. Y pues la resiliencia logística es un nuevo estándar competitivo como futuros profesionales en comercio exterior. La distribución física internacional es ante todo ahora una gestión más que como un proyecto que se vea, es algo que ahora se debe implementar pues para tenerlo en los planes de cada empresa. Vale, unos temas importantes en el desarrollo de esta actividad teníamos que hablar sobre el cubicaje. El cubicaje es como la ciencia de acomodar en el transporte, ya sea marítimo y terrestre sobre todo, la limitante de lo que no es el peso, sino de cómo ocupa ese espacio la mercancía. Cualquier persona que esté dedicada a la logística tiene que hacer un ejercicio mental de un rompecabezas en 3D para calcular la mejor forma de instabar la carga, es decir, elegir el tamaño y el tipo de embalaje más adecuado, usar un software de planificación si se lo permiten y considerar restricciones como el peso máximo para cada tipo de carga. Maximizar el cubicaje reduce la cantidad de los contenedores o viajes necesarios para mover un volumen total de mercancía. Para el flete marítimo, eh, lo que estamos acá enfocando es qué cobro nos van a hacer en este tipo de transporte. No siempre se carga dependiendo del peso, sino también dependiendo del volumen. En la industria tienen un estándar que es un metro cúbico equivale a 100 kilogramos, es decir, una tonelada. Ese cálculo se realiza pues una vez dado el cubicaje de los productos, pues nos han de cobrar qué es mayor, si es la tonelada o si es mayor el metraje cúbico. Finalmente, pues para el flete aéreo se conoce como punto de quiebre, dado que es una estrategia avanzada en el transporte aéreo, donde las tarifas son significativamente diferentes a las marítimas. ¿Cómo funciona? El flete aéreo también es como una regla de relación de peso, pero también es una conversión. Es decir, un metro cúbico equivale más o menos a 166 kilogramos. Eso se hace es por la cantidad de volumen que se puede llevar en un avión. No, un avión no puede ser igual de grande a un barco porque pues obviamente tiene que existir una correlación entre eso. Las tarifas de las aerolíneas pueden variar ya sea entre 45, 100, 300 kilos, 500 kilos, etcétera. Eh, al final, pues como conclusión de todo esto, el éxito en la logística no solamente es mover las cajas, sino tener toda esa ingeniería de costos detrás. Un gerente de logística debe conocer estas reglas, tiene que planificar y también de todo negociar y auditar estas facturas para el flete. Eh, Aparentemente los ahorros en un solo viaje pues pueden ser muy pequeños, pero ahorros significativos se ven en un balance de una empresa a largo plazo.
Aquí rápidamente quiero hablar de los 5 terms que mencionó mi compañera. El primero es el export, que pone la mercancía a una disposición en el local de donde se fabrica. El segundo es el FCA, que se entrega la mercancía al transportista del comprador en un lugar convenido, es decir, llegando a donde se va a transportar primariamente el producto. El FAS entrega la mercancía al costado del buque o en el puerto de embarque, ya sea marítimo o aéreo. Perdón, marítimo. En el FOB entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque. El CPT contrata el transporte hasta el lugar de destino, pero el riesgo se transfiere al primer transportista. El CIP es la contratación del seguro después del CPT. El CFR contrata el transporte hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere a bordo del buque. El CIF, que es la contratación del seguro después del CFR. Eh, el DAP entrega la mercancía en el lugar de destino, pero no descargada, es decir, sigue a bordo del barco. El DPU es la entrega de la mercancía descargada en el lugar de destino convenido, es decir, ya habiendo hecho papeles de importación. Y el DDP, que es como lo más común de uno recibir, es la mercancía en el lugar de destino, es decir, en los hogares o en la empresa de destino. Los más importantes y los usos estratégicos de estos son el FOB, el FCA y el DDP. Son los más regulados, perdón, los más usados en este tipo de industria. El control del flete principal por el comprador, el riesgo pasa a bordo del buque, el FCA es ideal para el transporte multimodal y el DDP pues, es la máxima responsabilidad del vendedor, pero eso incluye el costo, el riesgo y incluso los derechos de importación en el destino. Finalmente, hicimos un ejercicio que realizaba una comparación entre los costes de adquirir algo en China o adquirir algo en Estados Unidos. El resultado financiero fue que el proveedor de China resultó un poco más conveniente, es decir, un costo marginal de esto es un poco más pequeño. La diferencia inicial se dio fue en el export, prácticamente en la fabricación del producto. Los aranceles y el transporte fue equilibrando la balanza de un lado a otro. China cobraba aranceles acá en Colombia del 10%, Estados Unidos solamente cobraba el 5% acá en Colombia, entonces ahí se equilibra un poco la balanza. Y pues al final la decisión de la compra pues debe basarse sobre todo es en el DDP, es donde se necesita la mercancía. Al final nuestro ejercicio nos dio que es más beneficioso contratar a China, pues dado los bajos costos que manejan ellos allá de fabricación. Bien, entonces en este momento vamos a dar unas conclusiones estratégicas, las dividimos en parte uno y parte 2 de todo el tema de distribución física internacional. Entonces hablamos de la primera como logística como valor, entonces la distribución física internacional ha dejado de ser, digamos que, un centro de costo operativo y debe ser considerado como un factor estratégico para la supervivencia y competitividad de la empresa. Entonces tenemos que la resiliencia versus la eficiencia, entonces la tendencia a la cual, digamos, o la tendencia actual es sacrificar algo eficiente para garantizar la seguridad del suministro y evitar paradas de producción. Bueno, tenemos el tema de las cadenas de suministro diversificadas, que es un imperativo, reducir la dependencia de un solo mercado, ejemplo China, y fomentar el uso de múltiples fuentes de suministro. La gestión de la distribución física internacional es una gestión de riesgo que, como lo mencionaba, pues no solamente se tiene que ver como tal el ahora, sino tener como unos contratos definidos con las partes para que no sea tan fluctuante y cuando se presenten estos tipos de cambios o daños adversos, pues que no se vean muy afectadas las empresas y pues puedan mitigar los riesgos como tal. Bueno, finalmente hablamos del control total de costo, que es el costo de adquisición final del DDP. Es la métrica clave y la diferencia entre el precio del export, que puede ser fácilmente superada por las influencias logísticas. Hablamos también del dominio de las reglas. Los planeadores deben dominar el cálculo del cubicaje y las reglas del freight ton y el breakpoint para negociar y optimizar cada envío. La contratación rigurosa, la elección y la aplicación correcta de los Incoterms es fundamental. El conocimiento técnico en la distribución física internacional se traduce directamente en el margen de ganancia que se puede hacer en cada una de estas transacciones. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.